Les doy la bienvenida a el último ciclo de este año del Club de Lectura Un Mundo Feliz. Em, pues el día de hoy nos reúne el cine. Hoy vamos a charlar un poco acerca de las dos adaptaciones de la novela Dune de Frank Herbert, la versión de David Lynch, la versión de Denis Villeneuve. Em, de manera particular y curiosa a cómo hemos manejado, digamos, el cine acá en el Club de Lectura. En sesiones y años anteriores, pues básicamente lo que hacíamos era leer la obra y ver su adaptación cinematográfica. Pues para este caso hicimos un pequeño cambio porque pues además la novela es larga y no sé hasta qué punto cubre las demás novelas que existen acerca de la historia de Dune. Supongo que es acerca del primer libro. Entonces, pues efectivamente de lo que vamos a hablar hoy es de comparar las narrativas de las dos películas, la manera como cuentan la historia misma, cómo la tratan tanto David Lynch como Villeneuve. Y bueno, también hablar un poco como los elementos de interés de la narrativa audiovisual para este caso en ambas versiones. Esta sesión pues estaba planeada originalmente para el mes de octubre porque pues eh, la primera fecha original del lanzamiento de Dune 2 de Villeneuve pues estaba para más o menos estas fechas, pero pues dado todo lo que sucedió con el paro de actores y de guionistas en Estados Unidos, pues entonces el estreno de la segunda parte de la historia que ha contado Denis Villeneuve, pues quedó para el mes de marzo del próximo año. De todas maneras, pues cuando salga la segunda parte, pues espero por ahí enviarles la invitación para ver si nos encontramos en el cine. Entonces, eso, el día de hoy, la tarde, la noche de hoy, la idea es que vamos a charlar un poco a propósito de estas dos versiones de una misma historia adaptada de la novela de Frank Herbert. El casting de la segunda película es muchísimo mejor en la selección de personas jóvenes. Sí, como que las edades son más cercanas, pero yo creo que en mi caso hay un sesgo porque si ahora mira uno las novelas que daban en los 80s y los 90s, gente que tenía mi edad, pues se veía viejísima. Entonces, como que en esa selección de casting del 84, pues no eran muchas las alternativas y la gente se veía más vieja de lo que se ven ahora los jóvenes. Y cuando digo los jóvenes, me refiero a estas personas que nacieron en este siglo. Me gusta mucho la propuesta estética en ambas. Los gusanos de la película del 84 me parecen más aterradores que los de la película del 2021, esos gusanos de arena, pero es más comprensible en esta segunda la forma como operan, ¿sí? La forma como actúan, porque queda más claro que las pulsaciones en el suelo son una forma de atraerlos y por qué ellos acuden a ese llamado. Eh, en esta, pues en lo que lleva la del 2021, en lo que va de la historia, eh, Paul no se ve tan mesiánico como sí se veía en la del 84. Pero yo creo que es que falta todavía la mitad y esa mitad muy seguramente era cuando el otro se muestre mesiánico en sí, porque aquí hasta ahora está como llegando con con la comunidad de los Ferret, bueno, con ellos, Fremen. eso, Fremen. Eh, pero es muy llamativo que aquí este pueblo Fremen se ve mucho más sofisticado de lo que se veía en el 84.
mucho más organizado, pues tecnológicamente hablando. Gran acierto para mí que las naves del 84 fueran cilindros, porque pues estos cilindros tienen, se suponía que tenían la capacidad, ¿no?, de curvar el espacio-tiempo para hacer viajes largos en menor tiempo. En una de las novelas, creo que es de Arthur C. Clarke, se llama Cita con Rama, y en Cita con Rama también, en Cita con Rama tratan de una nave, Mafalda, dame mi medio, trata de una nave que tiene esa forma, cilíndrica, y la nave pues se llama Rama, y la nave nunca se sabe cuál es la inteligencia, pero sí tiene esa misma capacidad de desplazamiento de largas distancias en cortos espacios de tiempo, pues no superando la velocidad de la luz, sino curvando el espacio. Y Cita con Rama es una novela pues vieja. Eh, entonces, siento que hay como un pequeño guiño de, del director de la obra en el 84. ¿Cuándo es esta película? Este libro, del 73. Arthur C. Clarke escribió Cita con Rama en el 73. Entonces, no estaba tan lejos una historia de la otra. Y me pareció pues una cosa bonita, como una referencia bonita que encontré. Y también amé que las naves de la segunda película sean libélulas. Pues porque de todos los insectos que pueden volar, pues estos son los que más me parecen apropiados para un diseño de vuelo, que son mucho más aerodinámicos. Eh, la representación femenina en la película del 84 es mucho más contundente. Incluso vemos todo el tiempo este grupo de mujeres de las Ben Gesserit, también vemos el grupo de mujeres que vienen de Arrakis, o sea, hay como una constante femenina, mientras que en esta no la vi tanto. Aunque personajes trascendentes como la geóloga, ¿es geóloga? Como la geóloga, pues es mujer, este, el poder de la madre, pero por ejemplo no se vio como tanto la presencia femenina en los eventos, como en las ceremonias donde habían personajes con poder, no habían tantas mujeres como se esperaría. Me agrada la forma en la que en el 84 presentaron la perversidad y la maldad de los personajes malos. O sea, el malo era malo y desagradable y, y brutal, sanguinario, estos dispositivos que te despegan y hacen que botes sangre y que, o sea, el tema de las pústulas y cómo lo están curando, el tema del gas. O sea, siento que visualmente en la primera película hicieron un muy buen trabajo para su época. Yo haría una mezcla de ambas, un poco de la estética del 80 con mucho de los efectos del 2021, porque pues aparte de los escudos obviamente se ve mejor ahora. Esos cuadraditos eran muy graciosos y un poco tiernos, pero para el 84 eso era pues última tecnología. Las naves y el tema de cómo sonaba, que sonaran las cosas en el espacio, pues me conflictó un poquito, porque en el espacio se supone que no puede haber sonido, pero pues si estoy comprando la historia, compro con todo y esas falencias, porque voy a suponer que en esos territorios sí opera el sonido en esos espacios.
Amé la forma en que se presentó el tema de la transformación de la bebé en el vientre de, de la madre de Paul, para, pues, para producir esta niña tan poderosa. Además que qué personajazo. Yo estoy esperando la segunda para ver quién va a hacer ese papel y cómo lo va a hacer, porque la niña, o sea, de todas las actrices, la niña. Y siento que la estética de las Ben Gesserit en la del 84 es simplemente fenomenal. O sea, ese atuendo de estas mujeres con las cabezas rapadas, con esos trajes, con esa cosa que se ponen en la parte de atrás de la cabeza, transmiten lo que uno esperaría de unas mujeres poderosas. Me agrada que en ambas historias se mantengan una especie como de unidad en la línea de diálogos. No entiendo por qué la diferencia en la duración. O sea, yo realmente yo decía, pero ¿qué es lo que me sobra aquí? Siento que en la uno se estaba abusando un poco del narrador. ¿Sí? Yo decía como que, como, no, no me lo digas, muéstramelo, pero pues también había dificultad para mostrármelo. Tal vez eso es lo que está haciendo ahora, iba a decir Villanueva, pero este señor, porque, hay cosas que son difíciles de mostrar en esta clase de películas, que cuestan. Uh, la referencia entre el agua, la arena, la especia, el poder, eh, pues en unos escenarios lo muestran, pues es clara la muestra de los elementos, la importancia de los elementos, la trascendencia de quienes tienen esa relación de comunión con la naturaleza y los elementos de su planeta y de su entorno, la explotación minera, que no, que no falta, eh, esa hambre y codicia de poder y de recursos que hacen que sea un clásico. Yo siento que pues en las obras de teatro de Shakespeare y en el cine de los 80 y en el cine de finales de los 90 y comienzos del 2000 y en el cine actual, la temática es la misma, pero los matices son los que se ajustan como a las temporadas de cada uno. ¿Sí? En esta película del 80 era mucho más referencias al nazismo, ¿sí? En esta las referencias son distintas, pero siguen como esos mismos cursos, ¿no? Del totalitarismo, del autoritarismo, de la dictadura, de no respetar los pueblos, eh, el uso de los colores, pues la otra era mucho más tecnicolor, esta es mucho más opaca, siento que abusaron de eso. O sea, pudieron ponerle un poco más de color y un poco más de luz, no era necesario pues que fuera tan oscuro, además porque creo que esos planetas tenían más lunas, ¿no? Pues se veían un poco más cerca, entonces no entiendo por qué me los hacen tan apagaditos. Eh, y los dispositivos tecnológicos para atacar, pues en la del 84 están estas armas sónicas que, pues si uno la ve ahora dice, ay, tan gracioso, dice, ¡ah! No tiene mucho sentido. Quiero ver cómo la van a armar en esta, pero sí es uno de los elementos importantes que tiene el pueblo de Arrakis, que es la tecnología armamentística, que va uno y mira quiénes son los de tecnología armamentística ahora y dice como que por aquí hay un guiño guiño a un grupo muy específico de la Tierra en este momento. Siento que yo tengo el libro, lo he empezado y no he pasado como de la 10ª página, o sea, me ha pasado así ya como 2 veces. Entonces, ahora que vi las películas, pues, quiero esperar a que salga la 2
para terminar esto y ahí sí leerme el libro y no arruinármelo, porque estoy segura que si leo el libro primero, me tiro la película. Entonces, voy a mantenerme en esa línea. Me gustan estos ejercicios, me cuestan porque realmente son lentas ambas. O sea, son un reto, pero por fortuna es la posibilidad de ponerlo en 1.2 y como que la cosa mejora. Y las vi en inglés, no supe cómo las habrán doblado. O sea, yo las vi en inglés, porque no me gusta verlas dobladas. O sea, digamos que me molesta un poco, pero tal vez después haga otra vez el ejercicio para ver con qué nos salieron nuestros amigos del doblaje, que a veces hacen también un muy buen trabajo. Vale, muchas gracias, Nayarit. Janet, te escuchamos. Hola. Uy, eso tiene tanto. ¿Por dónde empieza uno? Eh, bueno, los personajes. No, la segunda película, pues la verdad de las dos, pues es la que más las dos son buenas, pero la segunda me impactó más. Los personajes, la caracterización de los personajes, la escogencia de los actores fue maravillosa. Es increíble. Stilgar es absolutamente igual a la descripción del libro. Es increíble la caracterización, la actuación. También pues era un gran actor. Mm, Chani, pues Chani es Chani, o sea, maravilloso, o sea, está calcados al libro, me llamó poderosamente la atención que se nota que se esforzaron en eso, porque eso no les importa. O nunca le importa y hacen lo mejor es lo que más venda y que el personaje sea de tal o cual manera porque vende más. No, acá no, acá sentí un respeto por el libro y eso me hizo sentir muy bien. A mí como lectora de Dune. Me sorprendió porque no me lo esperaba. Eh, la dama Jessica, sí, todos los personajes, el gordo, el señor este, se me olvida el nombre, el que andaba en el camino, el malo, pues, también idéntico y también generaba la misma repulsión que genera en el libro. Me encantó la parte de los personajes, la ambientación, como la atmósfera, maravillosa, majestuosa, los tonos que usan, ocres en todos los, me encantan, muy acorde también al libro. Es que el libro, es decir, uno va bajando las páginas y eso suelta arena. Entonces, pues también lo mostraron ahí. Eso fue maravilloso. Eh, la música de la segunda, digo, yo la vi en cine. Yo la vi, esa fue la primera salida del COVID, ¿no? Porque eso fue reciente para mí. Yo todavía estaba muy temerosa y fue lo primero a lo que fui como a encerrarme a un cine y fue como lo primero que hice cuando se acabó el COVID y, ay, sí, fue majestuoso. Ay, sí, y esas voces que toman de estas culturas antiguas, de los desiertos, ¿no? Estos gritos que hacen estas culturas antiguas, las tomaron en la película, las usaron. Se nota también allí como un estudio que hicieron, será sociológico, no sé, de estas culturas antiguas, de estos lugares desérticos y las ponen en estos como cánticos que hacen allí cuando con estas tomas majestuosas de estas dunas y esas dos cosas sumadas eran una cosa maravillosa. Yo quedé fascinada, nunca me imaginé que fueran a hacer una buena película, nunca espero una buena película, siempre espero lo peor, porque siempre lo hacen así, o sea, es decir, lo del libro les importa cinco, con el libro, bueno, hacen lo que sea, no les importa, sino pues obviamente es acomodarlo a lo que está queriendo pues la gente hoy en día y para que venda, ¿cierto? Así lo hacen y ya. Entonces uno va a ver esas películas para criticar. Uno sale, y eso me gusta a mí también, uno sale ahí a criticar, pero en este caso no, sabes que se esmeraron profundamente en respetar el libro. Me encantó el detalle del, ay, ¿cómo se llama? El ambientalista, se me olvida el nombre, y que hayan puesto a una mujer, ahí sí, bueno, ahí sí la crítica que hacen ahora en todo, por todo, y es poner la cuota de género que a veces
es abrumador porque nada, porque pues además es decir, no me gustó, hubiera preferido también, pues un actor varón como era el personaje pues del libro. Se me olvida el nombre de ese personaje. Bueno, más porque más adelante, bueno, ahí pasan cosas y sí. Claro que bueno, no es personaje principal, luego creo que con eso juegan, ¿no? Bueno, como, sí, no pusieron a Paula, sino a Paul. Bueno, entonces sí, ya se hubieran puesto a Paula, eso sí ya hubiera sido tal vez más grave. Eh, no, me encantó, hay escenas calcadas del libro en las dos películas. Esa escena cuando le hacen ahí como el examen con esa aguja, cuando mete la mano entre el cubo, eso es calcado del libro, pero calcado en las dos películas. Me encantó, me encantan los destiltrajes de la segunda, son perfectos, los destiltrajes son idénticos, así me los imaginaba yo mientras leía. Que el destiltraje me parece una cosa chéverísima, o sea, un elemento de ese libro, o sea, maravilloso, muy ingenioso de parte del autor. Eso por el momento no sé qué más decir, no sé qué más ya tú irás diciendo, a ver por qué camino vamos. Vale, muchísimas gracias, Janet. Eh, sí, pues nos da para bastante tela de donde cortar la comparación con las dos películas. Quiero retomar la idea de Nayarit de el casting para las películas. Claro, estaba revisando ahorita en Wikipedia y Dune de David Lynch, o sea, David Lynch era su tercera película hasta ahora dentro de su filmografía. Y que además no le fue muy bien con la crítica ni con el ingreso económico a esa película, o sea, le fue muy mal en términos comerciales y en términos de crítica, eh, porque la tenía difícil. Claro, eran principios de los años 80 y, y uno se da cuenta que la mayoría de la película pues sucede en estudio, en espacios cerrados. Entonces, claro, como que crear unos mundos diferentes a la Tierra, pues a partir de escenografía de estudio, pues es muy complicado. Entonces me parece que parte de la dificultad de la primera película es un poco eso. Todos los espacios se sienten cerrados porque pues precisamente tenían que ahorrar costos de cómo construir planetas diferentes cuando uno apenas veía como pequeños cuartos, pequeños espacios finalmente. Y la interpretación, o sea, la idea de juventud y las personas que tienen la experiencia en una y en otra película. Eh, pues Kyle MacLachlan, que hace de Paul Atreides en la versión de Lynch, pues uno no diría hoy en día que es un adolescente, o sea, es imposible. Uno lo mira y dice, no, pues ese tipo debe tener como 30 años. Sobre todo comparado con alguien en ese mismo casting, pues como Patrick Stewart, eh, que básicamente él es el que lo forja. Entonces, claro, como que se entienden de manera muy diferente y es obvio que el paso del tiempo nos termina afectando esa comprensión de qué es la juventud en relación con cómo se ven las personas con experiencia, ¿no? Pues Timothy Chalamet se sigue viendo un casi niño en la versión de Villeneuve. Y pues su maestro guerrero que es... pucha, ahora se me olvidó el nombre de este señor. Ese señor es Josh Brolin. Duncan. Sí, El que Duncan. hace. Sí. Duncan que bueno, Duncan lo hace Jason Momoa, que, o sea, ese señor se sigue viendo joven de una manera absurda. Claro, como que esa relación de imagen y edad en las dos películas pues cambia de una manera pues refleja bastante cómo se entiende esa relación en los 80 y ahora en el siglo XXI.
el casting de David Lynch es muy raro y es muy curioso. Claro, Kyle MacLachlan luego terminará siendo su actor fetiche para hacer Twin Peaks. Pero, por ejemplo, haber escogido a una persona como Sting para hacer de uno de los enemigos, pues uno entiende un poco que él se la estaba jugando como a intentar apostar como por ciertas referencias para ver a qué público podía jalar para la película. Pero queda una mixtura bastante rara todo el casting de esa película. O sea, queda como muy mezclado, o sea, extrañamente diverso. También está Shan Young, que pues ella, que es Jessica en la versión de Lynch, que pues ella ya venía, ¿sí? Ya venía de Blade Runner. O Blade Runner es como el mismo año, ¿no? Yo no me acuerdo, me voy a mirar. Blade Runner de qué año es? Del 82, no, o sea, era 2 años antes que esta. Entonces Shan Young, pues ella ya venía de haber hecho este enorme papel allí, de ser la coprotagonista con Harrison Ford en Blade Runner. Entonces es como eso, voy a aprovecharla a ella porque pues además eso, es una mujer muy bella, pero tenía ya todo este halo de estar en el mundo de la ciencia ficción. Eh, y que efectivamente me parece que ahí ella tiene mucho más, le dan como más protagonismo a esa Jessica en la versión de Lynch porque me parece que en la versión de Villeneuve lo está manejando como que es eso, la mujer que está detrás de el que va a ser luego llamado el elegido, ¿no? Em, Algo que también señalaba Nayarit hace un rato, la extrañísima elección del narrador en la película de David Lynch. Un narrador explicándome en los 10 primeros minutos de la película básicamente la trama. O sea, en 10 minutos arregla lo que la otra se echa al menos media hora, 40 minutos. Aquí un narrador expone y expone y expone y expone al punto que yo decía como, pero qué raro, o sea, de nuevo, pienso que la elección de ese narrador es precisamente por el problema de no poder mostrar ni los planetas, ni quiénes eran los Fremen, o sea, no tenía como las maneras, los recursos audiovisuales para mostrarlo, entonces finalmente el narrador me lo termina explicando. Em, que ahí básicamente el narrador es Paul, ¿no? Hasta donde recuerdo. O sea, es él. Bueno, porque luego la segunda parte de la película también se pone una cosa muy extraña y es los monólogos interiores de la inmensa mayoría de personajes. O sea, todos los personajes tienen unos monólogos interiores así supremamente profundos, pues hasta la niña lo tiene. La niña tiene monólogos interiores y yo decía, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué esa elección de contar la historia de esa manera, como en esa construcción siempre hacia adentro de los personajes y que realmente en la parte de acción no quedaba mucho, o sea, no se sostenía realmente la versión de Lynch en las acciones, sino en esa construcción interna de los personajes. Uno lo entiende, era un problema de recursos, básicamente. Y uno nota el problema de los recursos, pues cuando aparecen los blindajes de, de Atreides y de este señor, porque pues uno decía, ¿en qué universo cinematográfico ese efecto de envolver en cubos a las personas puede ser eh, visualmente atractivo? Al punto porque además los planos digamos, de ese entrenamiento son planos muy cerrados. Entonces uno empieza a ver es como unos cubos que empiezan a aparecer enfrente de la pantalla y se cruzan y uno casi que no entiende qué es lo que está pasando. Que uno ahí dice, bueno, sí, ahí hubo problemas de elección a la hora de armar el concepto
visual de la película. Que las películas se parecen muchísimo, definitivamente se parecen mucho porque están contando, o sea, se ciñen, se nota que se ciñen profundamente a la historia original. Escenas y planos prácticamente calcados en las dos películas, pues uno entiende que esos son momentos que seguramente están en el libro así descritos de esa manera, pues como lo señalaba Janet hace un momento. En la de David Lynch, bueno, curiosamente, la de David Lynch es más corta que la de Villeneuve. Y Lynch prácticamente desarrolla la historia completa. O sea, dentro de la misma película, como él se ahorró media hora de metraje con un narrador que nos explica básicamente cuál es la situación de los personajes en 10 minutos, tal vez en menos, porque esos son los 5 primeros 10 minutos de película, ese narrador bombardeándonos con información, pues le da tiempo para terminar de desarrollar al personaje de Paul Atreides, ¿no? O sea, pues finalmente nos lo muestran como que efectivamente se vuelve el elegido y empieza a vivir dentro de los Fremen y logra dominar a los gusanos y pues entonces eh, dominarlos además, porque ahí pues no, Lynch nos mostró más de la historia que Villeneuve. Básicamente su gran logro es hacer llover en el desierto. Eh, Me pareció interesante que aparece un elemento mucho más religioso en la de Lynch que en la de Villeneuve. Porque en la de Lynch hacen dos referencias que me parecieron bien curiosas. En algún punto uno de los personajes habla acerca de Dios, pero hay otro personaje que habla de la yihad. Y yo dije, loquísimo, o sea, esas referencias religiosas tan puntuales en esa versión que luego yo intentaba recordar en la de Villeneuve, pero definitivamente en la de Villeneuve eso no aparece, o sea, eso no se menciona de ninguna manera en esa versión. Eso me pareció curioso encontrarlo en la versión de Lynch, como esas referencias tan directas a los elementos religiosos. Claro, la historia tiene de místico, pues, tiene de místico un montón, pero me parece que Villeneuve se la juega mucho más por el misticismo mismo como de ese universo que se está creando en la narración, pero David Lynch como que si le metes el elemento religioso directamente. Y creo que la película de Lynch deja mucho más claro cuál es el conflicto de la película. Y es que sabiendo que Paul Atreides va a terminar siendo algo así como el elegido y por eso pues la prueba de la caja y todo esto, pues básicamente lo que los demás quieren lograr pues es matar a Paul Atreides. O sea, hay que matar al elegido. Simple. Ahora, ahí se nos parece bastante a la narrativa de Matrix, ¿no? O sea, Matrix pues era básicamente eso, ¿no? Neo es el elegido, nadie le cree, pero entonces finalmente hay que deshacerse de él. Las Wachowski lo cuentan en 3 películas. Aquí Lynch lo cuenta en una. Ese elemento de que Paul Atreides debe morir queda mucho más claro en la de Lynch y no queda todavía claro en las de Villeneuve, porque en la de Villeneuve, como partió la historia en 2 películas y hasta ahora nos han contado pues hasta ahora la primera parte, que es hasta que Paul Atreides llega ante los Fremen. En este punto uno podría hacer la lectura de esa película como si fuera una venganza. Porque entonces, pues claro, en ambos pues muere el padre. Pero, de nuevo, en la primera el desarrollo no es una venganza, sino realmente en que Paul Atreides tiene que terminar siendo un elegido, porque pues hay todo como una narrativa que dice que efectivamente va a llegar a alguien y que va a lograr a dominar a los gusanos y todo esto. En cambio, en la de Villeneuve, por cómo están contadas las cosas, quedaría como en un pequeño loop de venganza
Porque claro, matan al papá de Paul Atreides, luego intentan matar al gusano Harkonnen, y él básicamente lo que está es huyendo. Huyendo es porque quieren acabar con la casa Atreides, no con él, porque él como elegido no, sino como que esta unión de estos otros planetas y de esos otros seres quieren acabar con la casa Atreides completa. Entonces ahí me parece que sí hay una diferencia narrativa entre una y otra. Estamos hablando de la primera y la segunda. Sí, efectivamente. La profecía en la primera es clara, es totalmente clara porque lo expositivo de la película. O sea, es llegar y decir, vea, la situación de este mundo es esta y aquí hay alguien que nos va a salvar. En la segunda no, en la segunda, en la de Villeneuve básicamente queda es a través del sueño que tiene el joven Paul Atreides, que es cuando él se ve en este nuevo traje y él ya tiene los ojos azules y está combatiendo ahí contra otra gente. Claro, no hay un narrador que nos explique la historia, realmente es a través de las imágenes, nos dejaron un flash forward que supuestamente eso será lo que aparece en la segunda película. Pero hasta ahora son simplemente sueños que él tiene, visiones que él hasta ahora está intentando explicar. Y entonces toda la parte de la profecía queda es en términos de sueños. Son sueños que tiene el personaje que luego lo convertirán pues en lo que tendrá que terminar convirtiéndose, que es, bueno, tocará mirar a ver si se hablará de un elegido, porque de nuevo, la situación del joven Paul Atreides en la Villeneuve es, él está huyendo para que no lo exterminen. O sea, si muere él y muere su madre, pues es el fin de la casa, básicamente. Entonces, siento que la película, que esa historia va por otro lado. Villeneuve sí utiliza un recurso explicativo, pero muy sutil al principio de la película, y es cómo a través de una Wikipedia tridimensional, Paul Atreides se va enterando de quiénes son, qué es Arrakis y cómo es ese planeta, porque entonces ya les dijeron que les toca irse para allá porque el emperador les dijo que tenían que coger el planeta. Entonces él se sienta y entonces ahí en una proyección tridimensional ahí flotante, pues entonces nos terminan explicando para dónde es que van. Es mucho más sutil que la voz que escuchamos en la de David Lynch, que nos va explicando absolutamente todo. No, no, vean, es que lo que va a pasar aquí es esto, de esta manera. Y es como, hombre, pero muéstrame algo. eh, Aquí obviamente la idea de las especias, pues se siente muchísimo más porque entonces es que ese planeta y entonces hay un control y obviamente también nos explica que sirve para esto de los viajes interplanetarios. eh, pero como conflicto, digamos, como problema que termina planteando Villeneuve es que le quitan a Arrakis a los Harkonnen para poner a los Atreides y luego como una retaliación al emperador por haber hecho eso es que se deciden los demás a decir como no, pues entonces vamos a volver a ese planeta y vamos a acabar con ellos. Digamos que esa es la explicación narrativa que nos da finalmente Villeneuve para cuál es el conflicto digamos, básico de la película, ¿no? Que es la lucha entre esas dos casas. O sea, es llegar y decir, el emperador básicamente lo que ha hecho es poner como en desacuerdo esas dos casas por el control de Arrakis y pues entonces eh, pues va a haber, pues hay un combate efectivamente que es como la parte central de esta película, así con las explosiones y todo esto. Em, bueno, no sé si alguien quiera comentar algo más.
Estaba mirando aquí en mis apuntes cómo es que aparece la hermana de Paul Atreides, ¿no? Que efectivamente va a ser un personaje principal para la segunda parte de la de Villeneuve. En la de Lynch, pues básicamente eso, la niña aparece. O sea, la niña aparece y entonces ella empieza a mostrar que tiene como todas estas habilidades y que efectivamente alrededor de ella se va a desarrollar un elemento como fundamental dentro de la narrativa de lo que nos están contando. Y mientras tanto, Villeneuve, para alargar las cosas, para poder pensar en una segunda película, pues apenas nos muestran esa conversación en donde él, no sé cómo decirlo, intuye, eh, descubre, presiente, pues que la mamá está embarazada y que, y pues eso, que ella no le había dicho a nadie, entonces es como, oh sí, Paul Atreides está desarrollando sus poderes, no sé cómo llamarlo, poderes psíquicos, digamos, y que básicamente se utiliza eso es para simplemente irle metiendo como esos elementos al personaje, decir como, ah, no, sí, es que se le está despertando el ki y la fuerza, porque no sé ni cómo llamar a eso que tiene. Bueno, lo llaman la voz porque es esa otra voz que manipula a las personas, ¿no? Nayarit. Sí, que es que en ambas películas la especie y la razón por la que se pelean arrakis, la especie tiene dos funciones, ¿sí? Una que está asociada con el tema de ser combustible, ¿esa está clara? Y la otra está asociada es con, en la primera, pues con la posibilidad de extender la vida. Eso era necesario para que vivieran más tiempo. En la segunda no queda claro, pero hay un par de guiños ahí sobre el efecto que tiene la especie como para comunicarse, como para desarrollar ciertas habilidades mentales, que es también lo que le da juego a poder potenciar la voz y a poder desarrollar efectivamente las habilidades que tienen las Ben Gesserit. Porque es que por eso a mí me gusta, la primera, pues que ya lo tiene todo desarrollado, me gustó tanto. Sí, porque estas mujeres son trascendentales. De hecho, lo que esperaban era que Jessica tuviera una mujer, o sea, tuviera una hija. Y básicamente la razón por la que a ella se le ha castigado un poco entre su comunidad es por haber tenido un varón y ella tiene un varón es para darle gusto a su esposo. O sea, porque allá parece que las mujeres podemos decidir eso de forma voluntaria, o por lo menos las Ben Gesserit. Entonces ella tiene un varón. ¿Por qué? Porque él necesita un heredero. Y lo pintan de esa manera, ¿no? Y mientras que en la otra, en esta todavía no se ha hablado mucho del tema, pero lo que dan a entender es que esa especie de capacidades son más notorias en las mujeres que en los hombres. Por eso, pues a mí sí me parece como tan trascendente esa imagen femenina como la muestran en ambas. Eh, yo acá todavía no veo ese poder en la del 2021. Está como muy insinuadito, mientras que en la anterior, pues al ser más corta, lo muestra más completo. Que la importancia del linaje a partir de la mujer, de cómo la transmisión de las habilidades y las inteligencias se hace desde lo femenino y lo que tiene que ver con las investiduras desde lo masculino.
y son como situaciones chulas para mostrar, para verse en una película pues de esa época. Es que en los 80s es como si empezaran a recordar que el mundo no tenía solo un género, porque veníamos de películas en las que eran como muy masculinas, ¿no? En esta ya hay mucho más femenino. Ahorita que hablaste de Total Recall, que es del... Ah, no, no es, si es Total Recall, no, es Blade Runner, de Blade Runner. En esa la mujer es accesorio, en esta ya es más importante, más protagónica. Aún siendo un personaje que se insinúa como interés romántico, pero da cuenta de que no se trata de cualquier interés romántico, que estas mujeres tienen más que ofrecer. Se parecen más a, ¿cómo se llama? Ay, carajo, a la princesa Leia, ¿sí? Son personajes como con más protagonismo, más trascendencia en cuanto a la historia. Y, no sé, volviendo a ver los personajes y las nociones de edad de las que hablabas hace un rato y que yo mencioné al comienzo, muestran mucho cómo hemos cambiado o sea, en estas últimas décadas y como que en este cambio de siglo, cómo hemos envejecido distinto. O sea, envejecemos distinto. Si miramos fotografías de personas con 35 años en los 80, con 35 años en los 90, con 35 años en la primera década de este siglo y con 35 años hoy, vamos a notar un cambio en los rasgos que son eh, por lo menos impactantes, porque es que es el cambio en la forma en que envejecemos, casi que parece que estuviéramos usando las especias y nos vemos cada vez más jóvenes. Estamos envejeciendo menos, pero desarrollando menos habilidades al mismo tiempo, teniendo menos capacidades. No sé si es que lo que nos marca tiene que ver con el número de vicisitudes que enfrentamos. Antes se tenían muchas más situaciones que sortear que ahora están mediadas gracias a la tecnología con procesos más ligeros. Pero sigue siendo muy bonito de ver. Es que es más, Harrison Ford en la primera y en la segunda de Blade Runner se ve como si fuera una o un poquito después de la otra. O sea, Harrison Ford ya estaba viejo en los 80 y cuando hicieron la Blade Runner 2042 estaba, o sea, si es que no se ve la diferencia, es como si hubiera pasado unos añitos y no pues el montón de décadas que pasamos entre las dos. Y eso, por lo menos a mí, me pellizca por dentro, porque me queda una, como una pregunta de por qué estamos envejeciendo así, qué implicaciones tiene esto, pues la extensión de la vida y qué efectos tiene la extensión de la vida para nosotros, pero de todas formas, y por qué vernos más jóvenes, porque esa extensión de la vida hace que no envejezcamos más, sino más bien envejecer, pero envejecer baila hasta los 100 y pico. Eso, por lo menos en lo que a mí concierne, me genera cuestionamientos de salud pública, de, de exposiciones, de entender ahora el clima. Se suponía que en esa época la comida no estaba tan contaminada como lo está ahora, las aguas no estaban tan contaminadas como están ahora. Entonces yo por lo menos no encuentro ahí como la lógica que presente esa, pues que sustente esa situación. Es una cosa que si la, que si la vemos hoy, es que creo que Timothée
como se llame, es mayor de lo que se ve, pero pues ese niño es un niño siempre, es un niño muy bonito además, pero se ve niño. Y el otro yo creo que no era tanta la diferencia de edad entre ambos cuando protagonizaron. Y eso cuestiona mucho sobre cómo llevamos la vida como humanidad. Vale, gracias, Nayarit. Estaba mirando y estaba buscando un poco información de los personajes y los actores. Claro, en la versión de Lynch la mujer se siente mucho más presente porque como nos desarrollan la totalidad de los personajes, pues entendemos incluso por qué, digamos, la mamá de Paula Tris, entonces que termina siendo Bene Gesserit y toda esta cosa, y entonces ella se transforma también, y toda como que hay un desarrollo completo de los personajes, entonces efectivamente podemos sentir mucho más su fuerza y su presencia dentro de la película. Creo que eso es lo que le falta a esta primera parte de Villeneuve, porque como hasta ahora nos están contando como la historia del desplazamiento, digamos, de la casa Tries, pues entonces ese personaje de Jessica, aunque nos la han mostrado que es una mujer que tiene una enorme fuerza, pero ha estado siempre detrás del padre, o sea, siempre como un paso atrás del padre, porque pues el padre es la gran figura. Ella ahí nos la han mostrado como que es potencialmente un gran personaje. Y lo otro es la elección de quien nos cuenta la historia. Y eso es fundamental. En la de Lynch, quien ha sido elegido para contarnos la historia es el mismo Paul Atreides. Esa es la voz que escuchamos desde el principio. En la de Villeneuve, quien nos cuenta la historia es Chani, interpretada por Zendaya. Es desde el punto de vista de ella que nos están contando la historia. Es un cambio fundamental en la narrativa. Porque claro, esa voz que nos empieza a contar en las primeras líneas queda es unida al sueño que tiene Paul Atreides de, no, si es que voy a conocer a una mujer y tenía 25. Oh, my lord. De hecho, Chalamet era mayor. Kyle MacLachlan se ve muy viejo. Kyle MacLachlan se ve muy viejo en esa película. Qué loco. Claro, como es desde el punto de vista de Chani que nos están contando la historia, pero de nuevo, meten a esa voz narradora como parte de los sueños de Paul Atreides y que finalmente, pues hasta el final de la película es que se da este encuentro. Entonces, suponemos que en la segunda parte ese personaje unido al de Jessica se tienen que desarrollar profundamente. O sea, ellas dos tienen que ser personajes fundamentales para la segunda parte. Tiene que serlo. Porque David Lynch ya nos las mostró en su película. Y ellas son personajes fundamentales en la historia. Entonces esa es como un poco la deuda con Villeneuve. Tocará decir, esperar a que llegue la segunda parte y que efectivamente suceda lo que esperaríamos que suceda en el desarrollo de esos personajes. Janet. Es que en el narrador en los libros, por lo menos en el uno, creo que en el 2 también, es la princesa Ilurán, la niña, la hermanita. O sea, esa es la narradora. Y esa también es la gracia del libro, que son como unas cartas que ella escribe un poco contando. La princesa me con... Ay, no, me confundí. No, no es la niña. Es que son 6 libros y no se confunde. Es la esposa. Bueno, ya mejor no les digo nada porque ya me estoy tirando acá haciendo todos los spoilers del mundo. Pero bueno, es otra mujer la que hace la narración, no es ni Paul, ni, sí, no son los dos que ustedes acaban de nombrar y ya no digo más porque me tiré los libros y
Vale, gracias, gracias, Janet. Claro, eso que acabas de decir es importante porque es una decisión narrativa que en las películas no se podía tomar, que era quién iba a contar la historia. Se nota que en el libro, digamos que en el primero, es una otra voz la que termina contando la historia que finalmente terminará apareciendo en algún punto en la historia. Claro, aquí como cambia el formato, pues entonces tienen que elegir otro punto de vista para ver desde dónde se va a contar, porque o bien no aparece en la versión de Lynch, porque de nuevo, la voz que aparecía al principio era la de Polly y finalmente luego cada personaje empieza a tener su propia voz narrativa, ¿no? O sea, empiezan, oh, sí, no, es que pasó esto y lo otro, y empiezan a reflexionar así de una manera muy cómica, porque es claro, es dejarle la voz propia a cada uno de los personajes y no, y borrar lo que más se pueda a un narrador omnisciente dentro de la película. Pero me parece que no fue una buena decisión narrativa la de Lynch, porque eso, todos los personajes empiezan a ser introspectivos y pues uno siente que la historia no avanza. La historia se queda como muy pegada a los personajes y como que uno dice como, bueno, ¿y esto para dónde va? Y claro, Villeneuve, siendo consciente que va a partir la historia, pues entonces elige el personaje que va a aparecer en la segunda como quien va a contar la historia de la primera. O sea, eh, y deja como el suspenso, porque finalmente toda la película es básicamente uno esperando a que aparezca Zendaya, porque es como, ah, bueno, ¿y ella cuál va a ser la relevancia? Y creo que en la película, bueno, no sé si ella como actriz o ella como personaje, pero al final de la película ese personaje se debilita, o sea, nos han creado toda una expectativa desde el principio de la película donde ella cada rato aparece en los sueños y que como que va a ser importante y relevante para la historia, pero cuando aparece es como una mujer supremamente seca y distante y con ese entrecejo así marcado y ya, y como y al final le dice como, ah, sí, no, y la aventura hasta ahora empieza. Y además fue una frase que yo dije como, ok. Entonces como que ese personaje ahí en la primera yo dije, no, o sea, yo espero en verdad una reivindicación de ese personaje en la segunda parte, porque me parece que le quitaron, o sea, Villeneuve sí le quitó fuerza a ese personaje y creo que le depositó mucho de la fuerza a la mamá, a Jessica, y a la Bene Gesserit que hace la prueba, que es Charlotte Rampling. Como que esas dos son las mujeres que terminan encarnando la fuerza y como ese poder que tienen en la película de Villeneuve, pero claro, es que solo son dos. Janet. Pero sí, es que sí, pues yo no sé, yo pienso, ¿no? Que el director lo está viendo en macro. O sea, para el tipo claramente él no es, esta no es la película uno, sino es una primera, es un primer capítulo, ¿sí? Entonces lo está viendo así. Yo lo veo así además porque es que así es en el libro. Chani no tiene preponderancia alguna, sino hasta ahí, como van los eventos, digamos, ¿sí? Más o menos como van los eventos. Y la preponderancia, pues claro, la tiene la dama Jessica. Claro, porque pues así está, digamos. Y vuelvo y digo, es que el señor es como ha sido muy respetuoso del libro. Y sí, claramente, esto es una primera parte. No es ni siquiera como la primera película, no, es una primera parte. O sea, es un pedacito que va a ser parte, va a ser luego tal vez una gran película las dos juntas. No sé si vaya a ser más, sería, sí, bueno, no sé si se le mide a hacer los 6 libros, porque realmente los libros se decaen profundamente para mi modo de ver después del tercero. Ya como que para qué escribieron esta vaina, con el tercero hubiera sido perfecto y ya. Y eso, muchas veces hasta el primero, bueno, el segundo ya, o sea, ya. Eso. Lo del casting del actor principal, yo sí creo que fue que se equivocaron, pues, no se equivocó, pero bueno, por algún motivo el señor escogió a este actor de la película de los 80, pero no da la edad, ni hoy, ni en los 80 tampoco. Un muchacho de 19 años no se veía así tampoco en los 80, no.
Entonces creo que, pues sí, no sé, por algún motivo lo hizo, no sé, no había quién, o quién más lo hiciera, o bueno, yo qué sé, no sé por qué motivo, pues, pero sí, creo que le falló, pero la del 2021 sí es que todos, este es este tipo que nunca me ha parecido buen actor, el Momoa ese nunca me ha parecido buen actor, pero acá el personaje parece calcado para él. Toda, más la estructura del tipo, el cuerpo encaja bien en las descripciones. Stilgar igual, también los cuerpos mm, encajan en eso. O sea, fue maravilloso. Y Chani también, es distinta a la otra Chani. O sea, me creo más una Chani del desierto, más morena, ¿no? Más así. Tú no te tienes apagado el micrófono, Diego. Me siento más, sí, como más creíble esta mujer de pelo un poquito crespo, más morena. Sí, fue maravilloso. Y sí, la dejó ahí. Sí, yo pienso que es que el tipo la vio así, ¿no? Pero quién sabe. La vio como que iba a ser una súper gran película. Gracias, Janet. Claro, no es gratis que efectivamente en el primer pantallazo de la película de Villeneuve dice Dune parte uno. O sea, es literal como nos dice Janet, es literal primera parte, o sea, primer capítulo de toda esta historia. Eh, con toda la intención de que efectivamente es una película que prepara el mundo y una segunda que seguramente lo desarrollará. Yo no creo que Villeneuve se monte en la vaca loca de hacer más partes, sobre todo por cómo en el lugar en el que se encuentra la industria cinematográfica estadounidense en este punto. O sea, difícilmente, o sea, le fue muy bien a la uno, tuvo muy buena recepción de crítica, de entradas, de dinero. Obviamente, este retraso de la segunda, que pues iba a salir ahorita en noviembre y ahora le toca esperar a marzo, seguramente eso le afectará de alguna manera, pero pues él confía en que con esta también le irá bien, pero yo dudo que luego él intente forzar como a continuar esta historia, pues salvo que el estudio diga como que se vuelve una cosa supremamente rentable y valga la pena hacer una tercera parte, una cuarta parte ya por el mero dinero, o sea, porque pues entendemos que pues esto es una industria de eso, que mueves dinero y Villeneuve a mí me parece que es de esos, todavía de esos directores respetables, que yo creo que él no asumiría, o sea, yo creo que él dice, yo hago dos y si alguien quiere hacer la tercera, que sea otro. Pero ya, él ya no lo asumiría porque me parece que él tiene una visión de director. Pensaba pues cuando él hizo Arrival, La Llegada, que es de nuevo la adaptación del cuento de Ted Chiang, es una buena adaptación finalmente. Claro, ahí tiene unos cambios con el guión acerca del final, pero bueno, más allá fue una muy buena adaptación de una historia que era bastante compleja. Entonces yo creo que él ha logrado muy buenas adaptaciones finalmente en su filmografía. Y yo no creo, yo personalmente no creo que él haga más de después de la segunda. O sea, puede que salgan más partes, sí, pero no creo que dirigidas por él. Creo que algo que habíamos comentado por ahí hace un rato que quería volver como a resaltarlo es el manejo de las lenguas en la versión de Villeneuve. Como que ese juego lingüístico eh, entre, entre cada una de estas razas, me parece que es un elemento que quedó muy bien puesto y tiene mucho sentido en esta época. O sea, como que efectivamente, además de que se está hablando de una cuestión que se llama la voz, que es esa cuestión interior ahí que es como para controlar y para, sí, básicamente para controlar, pero además están esas otras voces en sus maneras particulares de expresarse. Claro, en los años 80 eso era impensable. Pues era, pues era tan así que la traducción era que al sujeto este le ponían un micrófono en la cara y hablando en bla, 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 y pues obviamente aparecía luego la voz en inglés. Eran los 80. Acá no. Acá uno escucha que efectivamente sí hay un lenguaje diferente en esos otros personajes y eso me parece que
se resalta bastante porque además en el uso del lenguaje, incluso en el lenguaje de señas, porque Jessica lo utiliza, se configura una suerte de secreto, porque es un manejo de información de yo te doy una información que yo sé que el otro no la maneja si estemos tú y yo enfrente del otro. Eso me parece interesante, porque además eso le ayuda también a, pues, a construir mejor la trama a las películas, mantener secretos, guardar información a través de yo te lo expreso a ti de una manera muy particular y tú y yo nos entendemos, pero los demás no están entendiendo lo que nos estamos diciendo. Eso me pareció de resaltar en la versión de Villeneuve. Y, bueno, y finalmente, pues, la presentación de todos los planetas, ¿no? En la de Villeneuve, pues, poco a poco, o sea, a medida que va avanzando la historia, nos van presentando los nuevos planetas. En la versión de Lynch, con el narrador, nos muestran el mundo así directo, como vea, en este mundo, en este universo, va a haber 4 o 5 planetas que son este y este. Es que fue demasiado expositivo, o sea, Lynch me parece que yo no sé qué estaba pensando de la vida cuando hizo esa película porque fue demasiado, se pasó de exposición. Y entonces, claro, de nuevo, ahí se ahorró un montón de minutos porque era en un pantallazo llegar y decir, vea, estos son los planetas y aquí el conflicto va a ser entre estos castas, digamos. Y ya, aquí Villeneuve se da el tiempo de irnos presentando poco a poco a cada una de las casas y a cada uno de los planetas. Entonces, ese ritmo, claro, la hace lenta y la hace bastante pausada. Ambas películas son supremamente lentas por razones diferentes, ¿no? Me parece que la de Lynch es lenta por demasiada introspección de los personajes. La de Villeneuve es lenta por el tiempo que se toma en presentarnos a los personajes. Porque bien avanzada la película, casi la primera hora es presentarnos personajes. Y eso es un montón. Claro, la película dura 2 horas y media. Pero la primera hora es presentarnos personajes. Y eso es lento, o sea, eso es demorado como él solo. Pero claro, pues los está construyendo en esa interioridad excesiva que tenía Lynch, ¿no? Entonces, pues, en la versión de Villeneuve no hay diálogos internos, pero nos tienen que ir mostrando cómo se construye la emotividad, la emocionalidad realmente de los personajes, ¿no? Entonces, un padre Atrides fuerte y firme, un hijo un poco como endeble al principio y como que va tomando poder y fuerza hacia el final, una madre como subyugada al padre, pero además supremamente pendiente del hijo, bueno, como que todo esto que lo mostrando sin que nos lo explique como lo explicó David Lynch en su película, que eso es una cosa muy, muy loca. Eh, um, eso, eso yo creo que por ahora de estas dos películas, no sé si quede algo en el tintero para comentar a propósito de las dos películas. Bueno, Janet, te escuchamos. No, que pues que no abusaron pues de todos los recursos que hay ahora, ¿no? Mm, No abusaron de eso a la hora de ponerlo en la pantalla. Y eso a mí me gustó. Se moderaron con eso. Sí los aprovecharon, obvio, ¿por qué no? Sí están ahí. No iban a hacer lo mismo que la de los 80, pero puede tener algún término que no sé, pero lo hicieron de una manera, digamos, realista, ¿sí? Sin que se viese esto burdo, así como se ve, por ejemplo, el Hulk de ahora, que lo hacen así como un muñequito corriendo. No, esto se veía como con cierto tono de realidad y eso me pareció muy chévere. Gracias, Janet. Claro, en los años 80 la ciencia ficción audiovisualmente era algo supremamente novedoso y que hasta ahora en los años 80 se empezaba a tomar en serio. O sea,
pues ya existían obviamente películas de ciencia ficción previas, pero pues eran tomadas casi como una broma, como algo como estrafalario, como algo bueno, o sea, como salido de los cabellos. Pero en los años 80 realmente, y pues es gracias a Star Wars, donde se empieza a tomar en serio la ciencia ficción, o sea, como una historia de verdad donde puede haber un drama y un desarrollo de personajes y todo este tipo de cosas. Entonces, claro, en ese momento, en los 80 pues hasta ahora como que se está diciendo, oiga, vamos a intentar contar historias en serio, pero el problema era que no había recursos. O sea, George Lucas se gastó la plata de la vida haciendo Star Wars, la uno y la 2 sobre todo, y de hecho hoy en día verlas es difícil, sobre todo la uno porque me parece que esa envejeció muy mal. Es decir, era un problema de tecnología y de recursos para construir estos universos. Ya han pasado casi 40 años de ciencia ficción. Entonces me parece que, claro, nosotros como habitantes de este mundo dentro de la narrativa de la ciencia ficción, cuando nos presenta Villeneuve este universo, nos parece mucho más creíble, porque no hay como demasiadas exageraciones en las cosas. O sea, como que las cosas sí nos parecen dentro de todo, como decía Janet, como normales, como comunes. Los trajes, la misma manera como de crearse y desarrollarse los personajes, nos parece mucho más creíble que, por ejemplo, esos trajes militares de, de todo el mundo en la película de Lynch. O sea, como que eso, un traje supremamente rígido y como, o sea, casi que como de caballería, o sea, como que uno estaba esperando que de pronto apareciera un caballo y se montaran y empezaran a andar en caballo porque pues eran traje como de eso, de caballería. Mientras que la de Villeneuve aprovechando, o sea, él aprovecha, me parece que, y entiende la madurez del género de ciencia ficción y nos muestra a este universo como mucho más cercano a las lógicas de nuestro mundo actual. Paul Atreides, pues, se sigue vistiendo con esa formalidad, pero no parece un militar. No, no parece, o sea, pero está casi vestido con un traje como tal, antes de que le toque irse y todo esto. No se siente, o sea, no se siente como que fuera como, uy, no, o sea, los otros sí tenían un traje militar y evidente, o sea, era demasiado evidente. Entonces creo que esa evolución que ha tenido el género de ciencia ficción en estos 30 40 años, efectivamente marca mucho la estética de cómo construir estos universos para que no se sientan ajenos a nosotros. Que de nuevo, me parece que ya hay terreno abonado porque pues hemos visto 30 o 40 años de ciencia ficción. Claro, podría fallar. O sea, Villeneuve podría haber fallado y decirle, no, le voy a poner uniformes así militares al estilo Lynch a los personajes. Y eso hubiera chillado terrible, seguro. Eh, pero él fue mucho más creativo de decir como no, hagamos como esos trajes, sobre todo los militares, como mucho más orgánicos. Porque es eso, como de capas y pliegues y cosas así. Entonces como que eso los vuelve supremamente orgánicos y le da un aspecto bien, bien diferente a los personajes. Y por ejemplo, todos los que son del desierto, además cubiertos como con estas telas para huirle al polvo y para huirle al sol, me parece que eso también es un hitazo, un logro de Villeneuve a la hora de la construcción visual de este universo. Entonces me parece que el logro de Villeneuve es superior en ese aspecto. Janet. Sí, es que ese se la jugó como a una parte de estudio sociológico y arqueológico, cómo generar a esa gente que vive en estos sitios de desierto, ¿no? No sé si tal vez hasta se fue a mirar, seguramente esa gente es muy comprometida con su trabajo y les pagan una fortuna, muy probablemente lo hizo. Muestra a ver que cómo será que es esa gente, cómo se viste, qué come, cómo, porque es que se nota muchísimo y está en eso, en lo que tú dices, en la ropa y en la música.
porque la banda es eso, son esos cánticos de estas culturas milenarias, antiguas, como que se fue a eso, a lo más antiguo, para generar esa sensación tal vez de que nos comiéramos el cuento de la cultura, de que los Fremen, por ejemplo, eran una cultura sólida, milenaria, enigmática, majestuosa, completamente eran como metidos en su cultura, con sus creencias, el darle entonces, darle una voz real a las voces que nos mostraban en el libro. Mm, sí, esa parte se le notó mucho trabajo, se la valoró muchísimo al director. Gracias, Janet. Estaba mirando ese dato de la musicalización y claro, pues en la de Villeneuve lo hizo Hans Zimmer, que él viene acunando grandes éxitos musicales en las últimas grandes películas de ciencia ficción, tanto de Villeneuve como de Christopher Nolan. Y él es un gran compositor y me parece que es muy bueno para crear esas atmósferas. Y curiosamente, porque de nuevo, es que eran los 80 y los 80 fueron una época muy difícil. Si ustedes se dieron cuenta en los créditos, la musicalización de la película quedó a cargo de la banda Toto. O sea, le dejó la musicalización de la película a una banda popera de los años 80. Y ya. Y entonces, pues, Toto hizo lo que pudo. Toto compuso lo que, pues, para ellos era la música lógica. No sé si para la historia, pero sí para los años 80. Hans Zimmer no es una banda. Hans Zimmer es un tipo que ha trabajado todo el tiempo componiendo música para películas. Es totalmente diferente la lógica. Y se nota evidentemente en su trabajo y el resultado, tanto en esa película como en las otras donde él tiene relevancia musical. O sea, él está pensando es en la película, en cómo de verdad unir la música a la historia visualmente contada. Lynch, en cambio, no sé si fue él quien habrá dicho como, oiga, contratemos a la banda por excelencia de los años 80, que es la banda Toto, y que nos venga a hacer la música de la película. Bueno, son decisiones. Y finalmente estaba mirando quiénes hicieron el guión de las películas. En la de David Lynch, el guionista es David Lynch. En la de Villeneuve es Villeneuve y dos personas más. ¿Esto por qué? Porque finalmente parte de cómo nos termina llegando la película, pues a nosotros, pues es a través de esos guiones y quién y cómo lo ha construido. Entonces, claro, Lynch, él tuvo el control total de la creación de la película. O sea, él tenía el control visual y el control del guión de la película. Villeneuve tenía el control total de la dirección, pero tenía un control compartido en el guión. Que me parece que eso es importante porque es tener como otras voces para mirar a ver cómo construir los diálogos y cómo construir ese universo un poco más charladito que pues Lynch dijo, esta es mi visión y este es mi mundo. Y definitivamente cuando uno ve la del 84, uno dice, sí, esto es David Lynch. O sea, uno lo reconoce de lejos. Uno ve 5 o 10 minutos de esa película y uno dice, sí, esto es David Lynch 100%. Uno reconoce a Villeneuve en su película, pero por lo visual, sobre todo por lo visual, porque uno puede como que entender que él ha trabajado un tipo de imagen, sobre todo en las películas de ciencia ficción, donde uno dice, sí, aquí uno lo siente un poco a ese tratamiento de la imagen, a que efectivamente uno se siente en un desierto, en esas tomas de esos desiertos gigantes donde se está cultivando las especies. Eh, bien. Pues nada, yo creo que por acá podemos ir dejando esta charla, este encuentro y esta conversación.
La idea es que efectivamente el próximo año también tengamos cine. Ya les estaré compartiendo a través de nuestros grupos la programación completa para el año 2024. Y pues la idea es que además de los libros que estaremos leyendo para el próximo año, pues también podamos hacer como pequeños encuentros de que sean así dedicados al cine, o sea, como a ver una película o una película de adaptación de algo o volver a ver dos películas de una misma historia. Pues todavía está pendiente lo de vernos, es decir, todavía hay tiempo este año, o sea, digamos, yo lo había planeado en principio para el sábado 2 de diciembre, voy a ver si logro mantener esa fecha para encontrarnos presencialmente acá en Bogotá. Igual yo les estaré también por correo y a través del grupo de WhatsApp enviando pues un enlace cuando ya tenga, porque algo que todavía no tengo es un lugar para el encuentro. Me toca buscarlo en estos días. Apenas lo tenga, me estaré comunicando con ustedes para ver si hacemos un pequeño encuentro de fin de año de los diferentes ciclos del Club de Lectura Un Mundo Feliz. Como siempre, agradecerles muchísimo su asistencia y participación a todos estos ciclos durante este año. Este año efectivamente logramos 7 ciclos que me parece que fueron muy diversos y muy interesantes porque pasamos prácticamente por todos los géneros, pasamos por el manga, el cine, cuentos, novelas, entonces me parece que fue muy provechoso y pues nada, espero que en 2024 nos volvamos a reencontrar por acá en este espacio. Y nada, como siempre, agradecerles su apoyo a este espacio. Les agradezco mucho su presencia, su participación. Y pues nada, nos vemos en la próxima y pues espero que nos podamos ver a finales de este 2023, quienes podamos presencialmente y quienes no, pues nos volvemos a reencontrar en 2024 por ahí a finales de febrero. Muchas gracias, pásenla bueno y descansen. Bueno, gracias a todos. Adiós.